Hay cosas que uno no debería contar, porque cuando las dices en voz alta, algo despierta. Mi hermano murió a los 15 años. Mi madre fue enterrada bajo un árbol que no pertenece a ningún panteón. Y mi padre defendió al hombre que destruyó nuestra familia hasta el último día de su vida. Todo empezó en una casa junto al río. Dicen que el agua se lleva los secretos, pero hay ríos que no arrastran nada. Hay ríos que observan, que esperan, que recuerdan. Yo me llamo Esmeralda, y si estás escuchando esto, necesito que entiendas algo antes de continuar. Hay lugares que no sueltan a quienes entierran, y hay nombres que no deberían pronunciarse después de la medianoche. Esta no es solo una historia sobre brujería, es sobre cómo una familia entera puede ser tomada, poco a poco, sin darse cuenta. Y si alguna vez has sentido que algo cambió en tu casa sin explicación, tal vez entiendas lo que viene ahora. Porque nuestra historia no empezó con miedo, empezó con confianza. Y eso fue lo más peligroso de todo. Mi madre limpiaba casas. Salía temprano, siempre con prisa, cargando sus cosas en silencio. A veces me llevaba con ella, junto a mi hermanito, que todavía era muy pequeño. Mi padre vendía leña. Se iba antes del amanecer y volvía de noche, cubierto de polvo, cansado, pero casi siempre se sentaba a cenar con nosotros. A mí me gustaba acompañarlo al monte. Él decía que no era lugar para una niña, pero yo insistía. Me hacía sentir parte de su mundo. Éramos pobres, sí, pero estábamos juntos, y eso durante un tiempo fue suficiente. No recuerdo exactamente cuándo apareció en nuestras vidas. No hubo un inicio claro, no hubo advertencias. Solo sé que un día mi madre me pidió que la acompañara a una casa rodeada por una barda alta. Ahí lo conocí, Don Bastián. En ese momento me pareció un hombre amable. Hablaba despacio, sonreía poco, pero lo suficiente. Siempre parecía satisfecho de vernos. Mis padres lo trataban con un respeto que yo no entendía, pero acepté sin cuestionar. Cuando eres niña, confías. Con el tiempo, mi padre dejó la leña y empezó a trabajar para él. Después, mi madre también. Y sin darnos cuenta, nuestra vida empezó a girar alrededor de esa propiedad. Entré pocas veces a su casa, pero hay lugares que se quedan grabados para siempre. El patio trasero era amplio, demasiado silencioso. Había una parota enorme que sobresalía por encima de la barda, visible desde lejos. El suelo estaba cubierto de tierra removida. Nada crecía ahí, solo algunas piedras colocadas sin orden, como marcas. Yo no sabía entonces lo que ese lugar era en realidad. No sabía que caminaba sobre un cementerio privado. Con los meses, mis padres cambiaron. Ya no nos dejaban acompañarlos como antes. A veces yo debía quedarme cuidando a mi hermanito. Decían que era por seguridad, que era mejor así. Cuando, en raras ocasiones, nos llevaban con ellos, ya no podíamos pasar al fondo del patio. Solo nos quedábamos adelante, como si existiera una línea invisible que no debía cruzarse. Otras veces estaba completamente prohibido acercarnos. Yo no entendía nada, pero lo aceptaba. Después, la gente empezó a llegar a nuestra casa. Personas que nunca antes habíamos visto tocaban la puerta, preguntando por mi madre. Ella decía que estaba aprendiendo cosas nuevas, curaciones, remedios. El pueblo empezó a confiar en ella. Algunos la llamaban curandera, a don Bastián, brujo. Nuestra casa se llenó de murmullos, de secretos, de gente buscando alivio o suerte. Yo veía cómo la miraban con respeto, y aunque me sentía orgullosa, también sentía que algo se estaba desacomodando. El cambio en mi padre fue lento, tan lento que al principio nadie lo notó. Empezó a confundirse, a ver cosas que no estaban ahí, a preguntarme por qué andaba cerca del monte cuando yo no había salido de la casa.
Nunca mencionaba a mi hermano, solo a mí. Una tarde me preguntó si había intentado montar al burro. Juraba haberme visto. Decía que el animal se echaba para atrás, incómodo. Yo lo negué, asustada. Él insistió. Ahí supe que algo no estaba bien. Lo peor ocurrió cuando me acusó de haber ido a la casa de don Bastián. Decía que yo le hablaba desde los árboles, que intentaba convencerlo de que mi hermanito estaba herido. Nada de eso era verdad. Mi hermano estaba a mi lado, y cuando mi padre llegó, venía montado en el burro. No había forma de que yo hubiera llegado antes. Esa noche lo vi como nunca antes. No estaba enojado, estaba aterrado. Y si hasta aquí la historia ya te incomoda, te advierto algo. Lo que viene después es mucho peor. Si decides seguir escuchando, hazlo sabiendo esto. Hay historias que se despiertan cuando alguien las escucha, y otras cuando alguien se suscribe y vuelve. Después de aquella noche, nada volvió a sentirse igual dentro de la casa. No hubo gritos, no hubo discusiones, solo silencios más largos. Mi padre evitaba mirarme durante días enteros. Cuando lo hacía, era como si buscara confirmar que yo seguía ahí, que no me había desdoblado en otra cosa. Mi madre, en cambio, parecía no notar nada. Seguía con su rutina, atendiendo gente, preparando remedios, hablando de don Bastián como si fuera parte natural de nuestras vidas. Fue entonces cuando empecé a notar un patrón inquietante. Mis padres no veían lo mismo que mi hermano y yo. Era como si algo les cubriera los ojos, como si una capa invisible filtrara la realidad y suavizara lo que no debía ser visto. Hubo una temporada en la que mis padres regresaban cada vez más tarde. Mi hermano y yo nos quedábamos solos durante horas. Al principio no me daba miedo, pero con los años la noche empezó a sentirse distinta. Había días completamente normales y otros en los que el aire se volvía pesado, como si la casa respirara lento. En esos días, ambos sabíamos que algo no estaba bien. Las cosas ocurrían solo cuando ellos no estaban. Golpes suaves que no provenían de ninguna parte, sombras que se movían donde no había luz, sensaciones de ser observados desde rincones vacíos. No hablábamos mucho de eso, solo nos mirábamos y entendíamos. Una tarde casi al anochecer, estaba en el patio recogiendo servilletas recién lavadas. La luz del día se iba rápido y no quería que el sereno las mojara. Entonces la vi. Mi madre venía por el sendero. Reconocí su silueta de inmediato. Falda larga, rebozo cubriéndole los hombros. Le levanté la mano para saludarla. No respondió. Algo me incomodó. El rebozo no tenía sentido a esa hora. Su rostro no se distinguía. Seguí trabajando, pero ella parecía caminar sin avanzar, siempre en el mismo punto. Cuando giró la cabeza hacia mí, sentí un frío seco recorrerme la espalda. No era ella, aunque tuviera su forma. Entré corriendo por mi hermano. Salimos juntos. No había nadie. Horas después, mis padres llegaron. Mi madre aseguró que nunca se había acercado a la casa esa tarde. Esa noche no dormí. Con el tiempo, el miedo cambió de forma. Se instaló en el cuerpo de mi hermanito. Empezó a ponerse nervioso sin razón. No quería quedarse solo. Me seguía a todas partes. Luego llegó el frío. Un frío constante, incluso en días de calor. Temblaba, perdía el apetito y algo más, algo que me heló la sangre. Dejó de querer al burro. Decía que lo miraba, que su presencia se sentía pesada. El animal era el mismo de siempre, tranquilo bajo la sombra.
pero mi hermano evitaba mirarlo. Caminaba con la cabeza baja. Yo no entendía, hasta que ocurrió lo de la chaza. Una tarde entró corriendo a la cocina. Casi se cae. Dijo que el burro estaba dentro de la casa. Tenía los ojos vidriosos, las manos temblando. Juraba haber visto su cuello largo asomarse desde el cuarto de mis padres. Decía que enseñaba los dientes, como si se riera. Fui a revisar. No había nada. El animal estaba afuera comiendo tranquilo. Intenté explicarle. No me creyó. Se aferró a mí llorando, diciendo que lo seguía, incluso cuando no lo veía. El silencio de la casa se volvió insoportable. Y si ahora mismo sientes incomodidad, no la ignores. A veces escuchar estas historias despierta recuerdos que no son tuyos. Por eso, si vas a seguir aquí, hazlo con cuidado. Y si aún no estás suscrito, tal vez sea mejor no escuchar solo. Mis padres decidieron llevarlo con don Bastián. Después de eso, comenzaron cosas nuevas. Mi padre enterraba pequeños costales alrededor de la casa. Mi madre regaba agua en las entradas cada noche. Decían que era protección, pero el agua no olía bendita. Tenía un aroma a madera húmeda, a tierra vieja. Mi madre dejó de recibir visitas. Decía que necesitábamos limpiar la energía. Yo sabía que también tenían miedo. Tiempo después, me fui sola al pueblo montada en el burro. Al regresar, el animal comenzó a detenerse. Se quedó rígido. Miraba al frente. Empezó a rebuznar. Primero bajo, luego desesperado. De pronto se alzó sobre dos patas, apoyándose en un árbol. Enseñaba los dientes. Parecía sonreír. Las compras cayeron al suelo. Yo retrocedí aterrada. Sentí que algo invisible lo empujaba o lo provocaba. Corrí por ayuda. Cuando regresamos, el burro había desaparecido. Esa madrugada escuchamos un rebuzno. El burro había regresado. A la mañana siguiente estaba muerto, cubierto de hormigas, atado bajo el árbol de siempre. Nunca entendí cómo. Hoy sé que nada fue casualidad. Con los años, mis padres cambiaron por completo. Vivían para don Bastián, trabajaban para él, dependían de él. Yo me convertí en madre de mi hermano. La casa era mía, pero ya no se sentía nuestra. Y entonces entendí algo terrible. El problema nunca fue lo que veíamos, fue a quién decidieron creerle. Conforme crecí, entendí que ya no vivíamos para nosotros, vivíamos para él. Los horarios de mis padres se acomodaban según lo que don Bastián necesitara. Si llamaba, ellos iban. Si pedía, ellos cumplían. Mi padre envejeció de golpe. Mi madre adelgazó hasta que su voz parecía cansada incluso al hablar. Yo me convertí en la que limpiaba, cocinaba, cuidaba a mi hermano. No porque me lo pidieran, sino porque alguien tenía que hacerlo. Y aún así decían que todo lo bueno que teníamos era gracias a él. Mi padre empezó a trabajar en algo distinto, cajas de madera. Siempre decía que tenía que hacerlas para don Bastián. Nunca vi una terminada. Nunca supe para qué eran. Solo escuchaba el martilleo constante, noche tras noche. Un sonido seco, repetitivo, que se quedaba en la cabeza. Con el tiempo entendí la verdad, no por palabras, sino por silencios. Esas cajas no eran para guardar cosas, eran para enterrar. Fue después de que don Bastián notó que yo lo evitaba. Al principio eran malestares leves, dolores sin explicación, cansancio constante. Luego se volvieron más intensos. Mi madre decía que era porque yo no creía,
que mi resistencia debilitaba mi cuerpo. Yo sentía lo contrario. Cada vez que él venía a la casa, algo se desacomodaba dentro de mí, como si su presencia me enfermara. Había días en los que apenas podía levantarme, y aún así tomaba los remedios que él recomendaba, no porque confiara, sino porque no tenía opción. Escuché la verdad por accidente. Mis padres hablaban en voz baja. Creían que yo dormía. Mencionaron entierros. Mencionaron la parota. Entendí que el patio trasero de don Bastián no era solo tierra removida, era un cementerio. No sabía cuántos cuerpos, no sabía quiénes eran. Solo supe que cada vez que enterraban a alguien importante, algo se rompía en nuestra casa. Todo terminó de quebrarse cuando tuve novio. Mis padres reaccionaron con una furia que no reconocí. Decían que estaba fallando, que estaba siendo malagradecida. Yo no entendía hasta que él llegó. Don Bastián se sentó frente a mí, con mis padres a los lados, y me pidió que me casara con él. No hubo risa, no hubo sorpresa, solo silencio. Me negué, salí corriendo de la casa. Ese día entendí que ya no tenía familia. Me fui con Esteban. Creí que al alejarme todo terminaría. Me equivoqué. Mis padres fueron a buscarme. Él también. No quise verlo. Me llamaron traidora, malagradecida. Después de eso, enfermé más. Perdí 2 embarazos. Cada pérdida se sintió como si algo me arrancara por dentro. Como si alguien reclamara algo que no le pertenecía. Un día mi hermano llegó a buscarme. No lo reconocí de inmediato. Estaba demasiado delgado. Temblaba. Me pidió que lo llevara con un doctor. Decía que algo dentro de él se estaba descomponiendo. Mis padres querían llevarlo solo con don Bastián. Lo llevamos a una clínica. 2 días después, murió. No diré cómo. Hay cosas que aún duelen demasiado. Lo enterraron en el terreno de don Bastián. No estuve ahí. Para mí, fue como entregarlo. Como si incluso muerto, siguiera perteneciendo a él. Esa noche lloré hasta quedarme vacía. Y si sigues escuchando esta historia, no lo hagas por curiosidad. Hazlo porque hay verdades que necesitan ser escuchadas. Suscribirte no es un favor al canal. Es una forma de no dejar estas voces solas. Intenté advertir al pueblo. Nadie quiso escuchar. Muchos le tenían respeto, otros miedo. Mis suegros fueron los únicos que me creyeron. Mis padres siguieron trabajando para él. Mi madre murió. También fue enterrada ahí. Mi padre, hasta el final, defendió a don Bastián. Decía que si yo me hubiera casado con él, todo habría sido diferente. Con los años me alejé del pueblo. No tuve hijos. A veces pienso que mis padres y mi hermano siguen ligados a esa tierra, a esa parota, a ese cementerio. Tal vez el río aún los escucha. Yo sigo adelante, pero nunca olvido, porque hay lugares que no sueltan y personas que nunca se van del todo.